Podcast, donde lo bueno se replica. Una iniciativa de Discapacidad Cero en alianza con Rosalinda Reyes Foto y quien les habla, Ana Cecilia Flores. Hoy tenemos como invitada a Susana Pace, escritora, especialista en literatura infantil, licenciada en biblioteconomía o bibliotecaria y también especialista en accesibilidad universal. Susana hoy nos mostrará y nos hablará acerca de su obra literaria, más de 50 libros dirigidos al público infantil, pero con un toque especial. Bajo la mirada de un especialista en accesibilidad universal, parte de los libros que ha desarrollado y ha diseñado Susana tienen un componente de accesibilidad y diseño universal. Los cuentos de Susana, a través de la fantasía, los valores y el diseño universal, son un punto de encuentro entre niños y adultos. Susana nos abrirá algunos de sus cuentos y nos mostrará parte de las técnicas y estrategias que ha utilizado. Un verdadero buen ejemplo a replicar. Nos hablará acerca de las características que debe tener una biblioteca para ser real y progresivamente más inclusivos. Sin más que esperar, escuchemos a la vibrante Susana Pace. Bienvenida, Susana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Podcast, donde lo bueno se replica. Gracias por estar aquí. Tengo muchísimo tiempo esperando tener esta conversación contigo y por fin te tenemos aquí desde España. Bienvenida. Pues muchas gracias a vosotros y a ti en concreto por invitarme, porque también tenía muchas ganas de poder participar, así que cuando quieras. Vale, Susana. Susana, cuéntanos un poco quién eres, por qué como escritora te has orientado a la literatura infantil y sobre todo esa cosa curiosa que es el tema que nos une, que es la accesibilidad. ¿Cómo has incorporado y por qué has incorporado ese tema dentro de todo tu compendio, de alguno de tus libros, se has especializado en este ámbito? ¿Por qué lo has hecho y por qué los niños? Pues mira, te podría decir que ha sido por casualidad, pero con que yo creo que las casualidades no existen. Yo siempre hablo de causalidades. Yo estuve dedicándome profesionalmente a un mundo muy diferente, que era el de la joyería, y por circunstancias de la vida tuve que cambiar de trabajo y decidí presentarme a las oposiciones. Y entonces me presenté en el ayuntamiento de la ciudad de al lado de donde yo vivo y entré de causalidad, como digo yo, en una biblioteca pública a trabajar. Y no en una biblioteca en cualquier lugar, sino en una sala infantil. Entonces, yo desde siempre había sido muy creativa, de hecho me dedicaba a temas de joyería, pero dentro de la creatividad, diseño de joyas y eso. Y entonces ahí volví a redescubrir un mundo que me apasionaba, que era el de la literatura infantil, porque yo de pequeña había sido una gran devoradora de libros. Pero tengo que decir que fui una gran devoradora de libros después de tener una dificultad lectora muy grande. Yo creo que nunca me han diagnosticado una dislexia, pero creo que sí que soy disléxica, sin diagnosticar. En esa época no se miraba. Entonces yo no tenía nada de comprensión lectora, me costó muchísimo leer, o sea, leía muy bien, pero no entendía nada. Y luego cuando ya hice ese pequeño cambio de ya conseguir la comprensión lectora, me dediqué a devorar libros hasta que llegué a la adolescencia, que es cuando ya dejas de leer, ¿no? Porque no toca hacer otras cosas. Y cuando yo llegué a la biblioteca, como que redescubrí ese mundo, ¿no? Y así es como entré en el mundo de la literatura infantil otra vez. Y allí en ese mundo que tú llamas tu océano, en tu página web, sí, tú dices que ese ha sido tu océano, porque bueno, Susana Pace, Pace es pez en catalán. Es pez en catalán, sí. Pez, algo así, ya me sale titiri, lengua de signos. Sí. Exacto. Y allí, por ejemplo, ¿qué ha sido inspiración? Los niños que van, los libros que has leído, que los tomas un poco como referencia, o qué elementos tomas para escribir tus libros. Es un poco, es la vida. Sí que es cierto que el hecho de estar en contacto directo con los niños y las niñas en la biblioteca o de ver incluso el fondo documental que tienes en la biblioteca, sí que hace que estés muy en contacto directo, ¿no? Pero lo que es la parte de la creatividad, yo creo que es como independiente a eso, ¿no? Antes también me preguntabas que por qué me centré en el tema de la accesibilidad, ¿no?
Y es que mis abuelos paternos eran ciegos, los dos, mi abuelito y mi abuelita de mi papá, los dos eran ciegos. Y entonces yo desde muy pequeña he convivido con la accesibilidad, ¿no? Desde el punto de vista de, como niña, de ver cómo mis abuelos pues, se desenvolvían en la sociedad. Cuando yo entré en la biblioteca, sí que en muy poco tiempo fui, no sé si fue consciente o inconscientemente, que me fijé en que habían pocos recursos dirigidos a niños con necesidades específicas, ¿no? De lectura. Entonces eso hizo que sin quererlo yo me fuera enfocando hacia eso. Entonces yo ahora mira, entré en el año 2000 a trabajar en la biblioteca, o sea, imagínate los años que hace ya que estoy, y desde muy al principio me centré en este tema. Entonces me he ido formando a lo largo de los años y así es como me he ido especializando, ¿no? En temas de accesibilidad a la lectura y accesibilidad en general. Pero no, eso no es una especialización de que, bueno, vamos a estudiar, ser escritora y vamos a estudiar para hacer libros accesibles. O sea, ¿cómo se logra llegar a ese nivel? Yo creo que la sensibilidad ya la tengo por mis antecedentes, ¿no? Familiares, la sensibilidad ya la tenía y por interés, simplemente. Una de las primeras incursiones que tuve en este tema fue porque en la biblioteca, a través de un colegio, una escuela, nos pidieron hacer una actividad, un cuentacuentos, que es una de las actividades que se hacen habitualmente, pero interpretado en lengua de signos. Entonces, nosotros contactamos con una persona que hacía lengua de signos, que era intérprete en lengua de signos, y empezamos a incorporar en el cuentacuentos que teníamos tradicionalmente en la biblioteca esta actividad, que tuvo muchísimo éxito y venían de muchas escuelas a hacerlo. Pero entonces, claro, no teníamos cuentos adaptados a la lengua de signos. Entonces, nosotros hacíamos un taller posterior al cuento, que escogíamos cualquier cuento de la biblioteca y luego hacíamos un taller en el que los niños dibujaban la historia que teníamos de un cuento convencional y nosotros hacíamos una adaptación con los signos, en la lengua de signos, y lo pegábamos, ¿no? en el cuento, pero entonces nos encontramos que no lo podíamos prestar, porque primero había los derechos de autor, aunque fuera una adaptación. Entonces eso hizo que nos pusiéramos en contacto con una editorial y un grupo de personas nos juntamos y hablamos con una editorial y entonces surgió una colección de cuentos adaptada a la lengua de signos, que mira, he traído uno de los primeros cuentos no de los primeros, pero sí de esa colección, es en catalán porque fue como salió al principio y fíjate que ves, aparece el cuento y luego ves la adaptación con los signos, en lengua de signos, pero siguiendo la estructura oral, ¿eh? Las personas sordas, la lengua de signos tiene una estructura diferente de la oral, pero aquí hicimos un sistema que sería bimodal. Y al final del libro venía un DVD con el libro signado en lengua de signos, ¿no? Eso fue como bueno, qué bello. Yo ese libro, yo te lo había comentado antes de grabar, que tus libros llaman mucho la atención, la temática, la parte de las ilustraciones que son una belleza, pero eso también es bellísimo, está bellísimo. O sea, eso es un libro accesible, que facilita la lectura. Esta colección que en catalán se llama Ginjoler, en castellano se llama Carambuco, es una colección única en el mundo. O sea, yo he ido a Feria de Bolonia, hemos ido a muchas ferias de libro infantil y no existe en el mundo otra colección como esta. Porque es una colección que requiere muchísimo trabajo, porque tienes que hacer la adaptación a la lengua de signos, tienes que hacer los dibujitos los hacíamos nosotros. Yo me dedicaba a hacer los dibujitos de las manitas, de si tenía que ir el dedo así o así, según el signo que hicieras. Es muy, muy elaborado, pero aún así esta colección tiene ya más de 25 títulos. Se han ido desde 2007, se publicó el primero, se han ido publicando, ha ido variando la colección, ¿no? Se ha ido evolucionando. De hecho, creo que tenía por aquí, no, aquí no lo tengo, los tengo abajo. Los últimos libros ya no salen con los signos en las mismas páginas, sino que salen al final. Bueno, temas de edición, ¿no? Porque son libros muy costosos de editar y luego en las ventas cuestan más de... Es curioso, siendo libros con historias originales, cuestan mucho más de vender. Yo creo que hay los prejuicios de muchas personas que dicen, esto es para niños sordos, no es para mí, no, es para todos los niños. Es una manera de normalizar la lengua de signos. Sí, es la manera de normalizar la lengua de signos, de un sistema de comunicación que utilizan
un colectivo de personas determinado y que cualquier niño o niña puede aprender, ¿no? Para comunicarse y para leer una historia desde diferentes perspectivas, ¿no? Un prejuicio del adulto que va a comprar Sí, sí, el sí, libro. Porque sí. si el libro está en la biblioteca, ese niño se lo devora y eso le parece Yo, mira, interesantísimo, natural. muchísimas veces con estos libros he visto niños leyendo el cuento y haciendo así con las manitas, y viendo los dibujitos, haciendo ellos los signos, ¿sabes? Claro, Los prejuicios siempre son de adultos, son del siempre son de adultos. adulto. Susana, aparte de escritora, es bibliotecaria y también conoce sobre la accesibilidad y las bibliotecas inclusivas. Este libro no supongo que no está en una sección especial separada, es un libro más dentro, claro, está clasificado, pero supongo que no está en una sección especial para los niños sordos. Y otra cosa que Pero también, espera, es que no debería. Eso sí ajá, que sucede en las bibliotecas, que los suelen, si tú los pones separados del fondo, no estás siendo inclusivo. Eso es exacto. integración, pero no es inclusión. Para que sea inclusión debe estar mezclado. O sea, si es un cuento, tú tienes en una sección cuentos que hablen sobre la amistad y uno de estos cuentos también trabaja la amistad, ¿por qué lo separas? Porque incluye signos, ¿no? Si es un cuento sobre la amistad, lo tienes que poner. O si es un cuento y tú lo tienes por niveles lectores y es un cuento dirigido a niños de 6 a 8 años, pues tiene que estar con los Ujú. libros de 6 a 8 años, no separado del resto. Porque ¿qué pasa? Que cuando los niños de 6 a 8 vayan a buscar libros allí, no lo van a encontrar, ¿no? Entonces, claro, justa, esa era la pregunta del millón. Cuando das una formación, la pregunta es, ¿lo ponemos separado o lo ponemos mezclado? Si tú quieres ser inclusivo, debes de mezclarlo. Ujú. Y eso con respecto al fondo documental, ¿no? O sea que Sí. una biblioteca inclusiva, aparte del manejo que más o menos nos está dando unas luces del fondo documental, ¿qué características debe tener? Y si es diferente, hablaste de integración, Mm. una biblioteca inclusiva, una biblioteca accesible o una biblioteca que integra. ¿Cuáles serían las A ver, diferencias? generalmente, y tú lo sabes muy bien, cuando tú hablas de accesibilidad, todo el mundo piensa, tengo rampa, por lo tanto soy accesible, ¿no? Y no es Ujú. así, no es así. Entonces, hablamos de que una biblioteca que sea accesible, empezando porque sea accesible, porque yo creo que antes de ser inclusiva debe ser accesible y a la vez, ¿no? Debería de ser las dos cosas. Entonces, no es solo de puertas para adentro, ya es en la misma vía pública, o sea, en la calle, para que las personas tienen que llegar a la biblioteca. Por lo tanto, ¿dónde está ubicada la biblioteca? ¿Este lugar es accesible? ¿Está arriba de una montaña? ¿O está en el centro de la población? O sea, desde ahí estamos hablando de que es accesible o no accesible, o es inclusiva o no es inclusiva, a que no solo el edificio sea accesible en lo que refiere a la circulación de las personas, el acceso principal a la circulación de las personas, los servicios higiénicos, la distribución del mobiliario, o sea, el mobiliario, cómo es el mobiliario de esa biblioteca, cómo son las estanterías, cómo están ubicadas, la distancia que hay entre el mobiliario. Si tengo 20 sillones o 20 sillas juntas en un sitio en el que no se puede circular, ¿no? Si es más de una Ujú. planta, si existe ascensor, si existen escaleras, qué características tienen. Eso formaría parte de la accesibilidad más física, pero luego tenemos Claro. que pensar también en la sensorial y la cognitiva, la rotulación de las bibliotecas, por ejemplo, ya hablando también de, teniendo presente siempre los diferentes colectivos, de si son físicos, sensoriales o cognitivos, también tenemos que tener presente los servicios y las actividades que nosotros ofrecemos. O sea, lo que no y el fondo documental, evidentemente, que es lo que estábamos hablando. Lo que no Ujú. podemos pretender es tener una biblioteca que físicamente sea súper accesible. Tenemos una rampa que cumple, no que cumple con la normativa, sino que es accesible, que yo a veces pienso, cumple con la normativa, pero sigue sin ser accesible, ¿no? Porque tiene, Sí, sí. ¿cómo puede ser? Pues sí, sucede. Bueno, eh, pero que además si tú tienes un edificio que es completamente accesible, vale, perfecto, pero luego resulta que tú los servicios que ofreces no lo son o las actividades que ofreces no lo son y a veces el ser accesible puede ser simplemente porque tú cambies la tipografía de la rotulación del cartel que está difundiendo esa actividad, que si no es accesible y hay un colectivo al que no le llega. Y con eso
cambiando esa tipografía o cambiando el contraste de color de la letra con el fondo, estás haciendo que sea más accesible una actividad. ¿Cómo puede ser si es un cartel? Pues porque la difusión forma parte de esa cadena de accesibilidad, ¿no? Entonces, Correcto. la accesibilidad es tan transversal que no hemos de pensar solo en la rampa, sino en que si ofrecemos una presentación de un libro, ¿no? Pues ¿a quién nos dirigimos? En las bibliotecas públicas, que es donde yo trabajo, generalmente es ¿a quién nos dirigimos? A todo el mundo. ¿Ah, sí? ¿A todo el mundo? Qué maravilloso, ¿no? A todo el mundo. Y tú cuando haces una actividad, ¿tienes en cuenta las necesidades del colectivo de personas con discapacidad visual? Que no quiere decir una persona ciega, quiere decir que es una persona con baja visión o con un trastorno en la vista, una enfermedad que le provoca un tipo de visión distorsionada. Entonces, Distorsionada. Ujú. ¿sabes? Entonces, no solo pensar en que no es que una persona ciega no podrá venir, es que esta actividad es un invento, ¿eh? Es un concurso de fotografía, no vendrá una persona ciega. Bueno, pero puede venir una persona que tenga un trastorno en la visión que está dentro del colectivo de personas con discapacidad visual, o una persona con discapacidad intelectual, o una persona con discapacidad auditiva. ¿Sabes? Entonces, Ujú. hay que tener presentes tantas cosas, ¿no? En esta transversalidad, que para ser inclusivo, cuando me dicen, uy, no, nosotros tenemos bibliotecas súper inclusivas, pienso, ojalá, ¿no? Yo pienso que siempre deberíamos tender a intentar o procurar ser lo más accesible posible. ¿Que hago una actividad? Vale, vamos a ver el espacio, ¿dónde hago la actividad? ¿No? ¿Cómo una persona con discapacidad visual podrá llegar a este lugar donde voy a hacer la actividad? ¿Es la cadena, es accesible realmente? ¿Es una persona con discapacidad intelectual? ¿Llegará también? ¿Sabes? Cuando ya tenemos solucionado esto, ahora vamos a ver si esta actividad cumple o cubre con las necesidades de las personas. Y a lo mejor, no sé, una presentación de un libro, como decíamos ahora, ¿dónde lo hacemos? En un salón de actos, ¿vale? Hay bucle magnético para que puedan venir personas con discapacidad auditiva, por ejemplo. ¿Sabes? Es ir mirando cómo podríamos hacer cada una de las cosas que nosotros pensemos, cómo podemos hacerla un poquito más accesible. Y ahí sí que si poquito a poquito vamos haciendo, acabaremos siendo accesibles e inclusivos, porque tendremos presentes las necesidades de todas las personas, que es lo que quizás normalmente no se tiene, pero por desconocimiento, que es lo que peor, lo que sabe peor, ¿no? Porque dices, qué pena que no tengamos. Es como, yo siempre digo, abre la mente y piensa de qué manera puedo hacer esto un poco más accesible, ¿no? Y es Ujú. difícil tenerlo presente. Normalmente se piensa al final, yo pienso que un poco como en arquitectura, ¿eh? Que se diseña el edificio y luego vamos a ver si es accesible. No, perdón, lo tenías que haber pensado antes. Fíjate, varias cositas que tú comentaste, pero no quería dejar que se nos escape algo importante con el Uh-huh. libro que nos mostraste, un libro tuyo, escrito por ti, con la Uh-huh. iniciativa probablemente tuya y con otros Uh-huh. interesados y el apoyo de una editorial que le interesó, porque también tiene que verle como que el valor, el retorno, ¿no? De la Uh-huh. inversión. Pero lo que quería comentar es que quizás algunas personas se estén preguntando, pero ¿por qué un libro en lengua de signos o lengua de señas para las personas sordas si ellos ven, si ellos pueden leer, ¿no? Pues no, esa Ujú. es una de las cosas que se creen que son así, pero que no son así. Las personas sordas, claro, dentro del colectivo de personas sordas hay personas sordas de nacimiento, personas sordas que empiezan que se quedan sordas después de haber aprendido a hablar. Nosotros recibimos los inputs, cuando empezamos a hablar, los inputs nos vienen por la vida auditiva, la mayoría. O sea, puedes leer los labios, pero siempre es la vida auditiva. Entonces, la lengua de signos, la lengua de señas, su estructura no tiene nada que ver con la lengua oral. Es como la estructura del inglés y la estructura del español. Son estructuras totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona sorda que utiliza la lengua de signos para comunicarse, que es su lengua materna, la estructura oral no tiene nada que ver con la suya, con lo cual ellos no pueden leer un libro convencional. Se pierden muchos matices, les falta, no tienen el mismo número de palabras en el vocabulario, los dobles sentidos no los entienden. Entonces, tienen que hacer un esfuerzo muy grande para que a nivel cognitivo la comprensión lectora sea la misma que puede tener una persona oyente. Entonces el aprendizaje no es el mismo. Una de las claves de la accesibilidad es ofrecer los recursos o en igualdad de condiciones. Entonces, si tú quieres que un niño sordo o una persona sorda lea un libro, tiene que poder leerlo en igualdad de condiciones que lo leo yo. Entonces,
esa estructura que es tan diferente de la suya, es como si si a nosotros nos ponen un libro en español siguiendo la estructura del inglés o al revés. Exacto. Que va a costar entenderlo porque no, ¿sabes? Entonces, hay el convencimiento de que las personas sordas pueden leer cualquier libro y no es así. Ese es un error que se suele cometer comúnmente. Sí, bueno, cualquier lectura, ¿no? Un libro y a cualquier edad. O sea, esto tampoco tiene que ver con el nivel de instrucción, ni con el nivel de desarrollo, No, no tiene que ver con eso. Y también, pues, como tú decías, no solamente es de estructura, o sea, la lengua de signos también varía en cada la país. lengua de signos nace de la necesidad de comunicarse, evidentemente, entonces es mucho más fácil que en los diferentes países se hablen lenguas diferentes, porque a lo mejor para ti y para mí decir, no sé, hay algunos signos que son como muy evidentes, si yo te digo ven, te hago así, y esto seguramente será igual en todos los países, pero hay otros signos que son propios de cada una de las lenguas. Por ejemplo, en Cataluña, en lengua de signos catalana, tomate, el tomate, ¿no? La hortaliza, se hace así, que es porque aquí se toma el pan con tomate, es típico aquí en Cataluña, que frotas el tomate encima del pan. Entonces, para decir tomate haces así. Esto no tendría sentido en otro país, porque es una cosa Exacto. cultural. Entonces, es una lengua que nace de la cultura de cada lugar y por eso es diferente en todos los países. Y a ti como escritora, Susana, ¿es un reto siempre cuando escribes una nueva historia? ¿Te ocurre? Porque a mí me ocurre que siempre que hago algo estoy pensando, lo paso por el filtro de la accesibilidad, esta nueva mirada que tenemos nosotras. ¿Te ocurre que piensas cómo sería la versión de este libro en, para personas con limitación visual, para personas con, por ejemplo, que utilizan lengua de signos? ¿O has logrado un libro que los integre todos? Mira, te lo iba a decir, llevo muchísimos años intentando que alguna editorial me escuchara cuando yo les decía, hay muchas características de los libros que facilitan la lectura y características que dificultan la lectura. Y estamos hablando de el papel, qué tipo de papel. Estamos hablando de qué tipografía utilizamos, estamos hablando de cómo tiene que ser la redacción, ¿no? Existe la lectura fácil, que no sé si has oído Sí. hablar alguna vez, vale, pues es un tipo de adaptación que se hace a muchos libros, ¿no? Pues entonces, el cómo está dispuesto el texto en un libro, ¿no? Y entonces, el libro, sobre todo para niños que empiezan a leer, ¿no? Porque que tienen ya una dificultad añadida, que es que están aprendiendo la decodificación del código lector y aparte tienen que estar ahí concentrados para intentar cognitivamente entender lo que están leyendo, descifrar cada una de las letras, las palabras, las frases. Bueno, pues yo llevo muchísimo tiempo intentando, pues eso, explicar a esas editoriales que se podría hacer un libro que tuviera todas estas características. Bueno, pues el año pasado conseguí una editorial gallega, me dijo, hazme una carta de los Reyes, ponme lo que tú quieras, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Bueno, pero es por tu trabajo Entonces y por le los hice, resultados. exactamente, sí. Entonces yo hice, mira, tendría que ser así, con este tipo de papel, con este tipo de tipografía, así. Bueno, pues eso se transformó en esta colección, que estos son los dos que salieron primero y esta semana han salido dos libros más, que son estos dos, y te los voy a enseñar para que los veas. Son unos libros que, fíjate, Estoy como una niñita, muero por verlos. mira, el papel no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero ya te lo digo yo, es un papel que Me es lo describe. más grueso de lo habitual, porque con este tipo de papel estamos estimulando la psicomotricidad fina de los niños, ¿vale? Estamos hablando que es una colección de libros para niños de 6 años, aquí lo pone, se llama la colección es Leemos más 6, ¿de acuerdo? Este es la de castellano, porque ha salido en varias lenguas. Entonces, ¿aquí qué hemos escogido? Pues hemos escogido el papel por un lado, la tipografía, ¿ves? Esta tipografía es una tipografía que tiene un estudio detrás en Gran Bretaña y es una tipografía para niños y niñas que tienen trastornos del aprendizaje como dislexia, por ejemplo. O sea, las tipografías que no tienen remates, una tipografía con remates es una tipografía que suma dificultad. Entonces yo veo un libro con una tipografía con remates, que todas las novelas de adultos son con tipografía con remates. Este tipo de tipografía suma dificultad a la lectura. Cuando no tiene remates, facilita la accesibilidad porque te está facilitando la lectura.
Bravo. Justificamos a izquierda, de manera que para pasar de una línea a la otra, facilita, ¿ves? El hecho de que una línea sea más larga que la otra, esto te está facilitando también el acceso a la lectura. Fíjate que se suele justificar a izquierda-derecha y esto nos viene de la primera Biblia se hizo impresa. Sí, que son Que viene... unos bloques. Entonces, a nivel visual nos parece como más correcto, pero a nivel de accesibilidad eso suma dificultad a la lectura. El justificar en bandera a izquierda facilita. El tamaño de esta tipografía es de 20 puntos. A partir de 12 puntos, se supone que tiene que ser a partir de 12. Hay muchos libros que tienen una tipografía más pequeña. Esta en concreto, esto está probado, la pueden leer personas con un 1% de agudeza visual. Un 1%. Y ya pueden leerlo. Porque no es solamente la tipografía, está con el contraste de color de la letra con el fondo. Fíjate que en todo el texto no pisa nunca encima de la ilustración. Del dibujo. Fíjate, ¿sabes? Pues estos son elementos que facilitan la lectura. Luego, hacer parágrafos cortitos y separados, frases más cortas. No encontrarás un artículo al final, sino que vas haciendo que intentar acabar en coma, acabar en punto. Fíjate, si te fijas aquí, ¿ves? Sí, Acaba en sí. coma, aquí un punto, una coma, ¿sabes? O sea, intentas hacer frases que tengan sentido, porque muchas veces cuando pasamos de una línea a la otra, a nivel cognitivo también suma dificultad. Y, por ejemplo, encontrar palabras, que eso pasa en muchos libros infantiles, cortadas al final de la línea, media palabra y luego otra media. Yo cuando lo leía de pequeña leía, yo no sé, con, ¿qué es? Con, no, es que venía de antes, ¿no? Sí, sí, se te olvidó. ¿Cuál traía? Media palabra, ¿no? Pues estos cuentos que ahora ya te digo, han salido 4 y yo estoy encantada porque es que cumplen con todos esos requisitos que yo decía, es que un libro tendría que tener esto, más esto, más esto, más esto, ¿sabes? Entonces, por fin he conseguido, pues estos, de momento salen 4, este año saldrán 2 más, la idea es que salgan 4 libros cada año. Y hemos empezado por más 6, porque es justo, al menos aquí en España, es justo la edad en la que los niños empiezan a leer de manera autónoma. Entonces yo creía que era el mejor momento, que es cuando ya leen letra de imprenta, el mejor momento para poner todas esas características y facilitarles el paso a una velocidad lectora. A veces te dicen los papás y las mamás en la biblioteca, ¿no? Es que en la escuela me han dicho que tiene poca velocidad lectora. Pues es que muchas veces intentamos que se salten etapas, ¿no? Sí, Es sí, muy difícil. sí. Vamos como demasiado rápido y es como un tipo de colección que yo pienso que les puede ayudar, ¿no? A hacer ese traspaso, a ir, pues eso, mejorando en la velocidad lectora, en la comprensión lectora, porque tiene todas las características. Las historias son historias, bueno, yo las encuentro todas muy divertidas, evidentemente, pero que si son tuyas, son divertidas. Sí, y además les he buscado como un trasfondo, sin hablar muy directamente de las cosas, pero sí buscarle un trasfondo con valores humanos, ¿no? De la empatía, en cada uno de ellos al final, pues te viene un poquito el valor que se le da a esta historia. Por ejemplo, en este, es que además me hace mucha ilusión porque, mira, me dibujan. Eres tú, yo lo vi, casi muero. Pero espera, que este aún es mejor. Mira, Oscar Julve, mira cómo me ha dibujado. Mira, mira. Un elemento característico de Susana, su cabello, su melena. Entonces, por ejemplo, este de Planeta Q, ¿ves? Este al final porque este es un extraterrestre que está todo el día quejándose de todo y siempre piensa que será más feliz cuando encuentre otro planeta donde irse a vivir, ¿no? Ay, qué raro. ¿Quiénes no han sido sí, es un poco la vida. Y el trasfondo, ¿no? El trasfondo de la historia es que buscar la felicidad en algo que pensamos que será mejor para nosotros en muchas ocasiones no nos permite ver ni disfrutar de lo que tenemos. O sea, siempre busco una frase al final para poner en la historia que resume la esencia de lo que yo quiero transmitir con esta historia. Me gusta mucho que los lectores, los niños y niñas, cuando terminen de leer puedan tener un tema de una reflexión, un tema de conversación sobre la historia, ¿no? Que les puedas explicar o que dé pie, ¿no? Hablar en familia, hablar en la escuela, sobre temas que estamos viviendo el día a día, ¿no? Entonces, siempre me gusta buscarle ese trasfondo, pero sin forzar la historia, ¿eh? Es una historia que tú la lees y porque me he dado cuenta, o sea, justamente lo he hecho porque me he dado cuenta de que
muchas de mis historias luego me decían, este cuento va muy bien para hablar de tal. Y yo pensaba, ay, pues yo no lo había hecho con esa intención, Pero ¿sabes? fíjate que para todo lo que da la accesibilidad, tú hablas de la accesibilidad y la inclusión en la biblioteca, desde dónde está implantada, luego cuando entras, luego el personal, todos los servicios que ofrece, dónde colocas el fondo documental, cómo es ese fondo documental, luego la historia del fondo documental, o sea, del libro, la estructura, el diseño, y entonces eso al final se convierte en un puente entre las familias, o sea, los Sí. beneficios de la accesibilidad son por todos lados, no tiene limitación de generaciones tampoco, más bien un Mm. puente de generacional o bueno, de personas que tengan distintas formas de comunicación y comprensión. Y bueno, Además, piensa una cosa, que en un aula, yo no sé cuántos alumnos y alumnas hay en las aulas en tu país o en los países que nos puedan escuchar. Aquí suelen haber 25, 27 niños. En ese nuestra número, época éramos 40, pero bueno, ahora son 25, 27. En un aula de 27 niños que han nacido entre enero y diciembre del mismo año, hay niños que se llevan un año, porque unos son de diciembre, de finales de diciembre y otros son de principios de año, la madurez mental y el nivel, o sea, y la capacidad cognitiva de estos niños es muy diversa. Entonces, ¿de qué manera puedes hacer que todos los niños puedan leer el mismo libro? De la única manera que se puede hacer es teniendo que cumpla con características de accesibilidad. Porque si no, siempre habrá una parte de estos niños y niñas que quedará excluido de esta lectura, ¿sabes? Y que no llegarán porque tendrán una madurez. Eso no quiere decir que los libros sean fáciles, no. Es que son como cualquier otro libro. Pero estas características que parece tan difícil, pues si estamos hablando solo de tipografía, de que la letra sea un poco más exacto, grande, son de cosas que haya un contraste de color, ¿sabes? Cuando me dicen, es que la accesibilidad es muy cara, en bibliotecas yo doy muchas formaciones y me dicen, es que es caro hacer accesibilidad. Digo, ¿es más caro poner una tipografía sin remates que una tipografía con remates? No, es la elección que tú hagas en el diseño. Eso no te cuesta más. la tinta es la misma, o sea, Exacto. O sea, hay cosas que no pensamos que cuando hacemos esa elección estamos sumando dificultad o, o añadimos dificultad o añadimos facilidad. Y ahí esa es la clave de la accesibilidad. Y no tiene por qué estar reñida con el diseño, todo lo contrario. Puedes hacer cosas maravillosas y que sean accesibles, sin tener que decirlo. Yo en eso sí que huí bastante con la editorial, que ellos querían poner como en bien grande, son libros accesibles, y les dije, no, es que no quiero etiquetarlos como libros, porque igual entonces llegarán a la biblioteca y dirán, ¿dónde los ponemos estos? Que es que son accesibles. No, exacto, perdón. no, O sea, desapercibida. exacto, desapercibida, total. Y luego, eso, que no se me olvide hablarte de este libro también, porque Sí, fíjate, hablar de él. Ujú. Lectura y discapacidad, este es un libro que hice con una amiga mía que es psicóloga, Meritxell Almirall, y también es especialista en temas de accesibilidad y trato de a personas con discapacidad. Y entonces en este libro sí que aparece todo lo que está relacionado con la accesibilidad en la lectura, justamente, las necesidades de los diferentes colectivos, qué adaptaciones existen en el mercado, pues ahora hemos hablado de lengua de señas, hemos hablado de lectura fácil, pues hay pictogramas, hay sistemas que son sistemas aumentativos y aumentativos de la comunicación, ¿no? Alternativos y aumentativos de la comunicación. Entonces, braille también aparece aquí, el tamaño de la letra. Existen libros con letra grande, ¿no? Que se dicen porque es un tamaño de la letra. Igual que te decía aquí, de 20 puntos, encontramos libros con un tamaño de, sí, suele ser 20, 25 a lo mejor, ¿no? Pues Ujú. en este libro aparecen todos los tipos de adaptaciones que existen y además hace un recorrido por todo el sector editorial de aquí de España, con las editoriales que publican libros en esta, de los tipos de adaptaciones. Mira, aquí hay un cuadro, fíjate, en el que Ujú. aparecen, ¿ves? Todas las adaptaciones que existen de textual, de imagen, en audio, en multimedia y todo lo que podemos ver dependiendo de Del la necesidad colectivo. colectivos, sí. Y otra cosa muy importante, que son cuentos, lecturas en las que aparecen personajes, pueden ser principales o no, con discapacidad, que es otra manera de normalizar la discapacidad. Yo muchas Ujú. veces a los ilustradores que trabajan conmigo les digo, si sale un grupo de niños,
uno perfectamente puede llevar un implante coclear. Las gafas igual ya están más interiorizadas, ¿no? Pero o un niño puede estar en silla de ruedas, o puede ser usuario de silla de ruedas, o puede llevar un bastón, puede llevar un perro guía, o, ¿sabes? Que también están presentes. Y tú vas a una escuela y Sí. encuentras niños y niñas, con lo cual, es lo que hablábamos antes, a los niños no les sorprende ver Ujú. personajes. En cambio, los adultos es como que, ay, ¿sabes? Y ahí es que el trabajo lo tenemos que hacer los adultos, en Sí, ese pero sentido. todas estas características, todas estas herramientas a disposición también funcionan para la literatura para adultos. Para Sí, adulto sí, sí. mayor también, que también en estos momentos, por ejemplo, de pandemia, mucha gente regresó a los libros, mucha gente también despertó ese escritor que tenían y empezaron, bueno, con editoriales nuevas, que también hay otras formas de publicar tus obras. Entonces, bueno, también es interesante que se empiece a explorar cómo esta literatura para adultos también puede incorporar estos elementos de manera creativa, natural y hacerlo cada vez más ordinario, Sí, más... en tu país o en Latinoamérica tampoco no sé cómo está el sector editorial, no lo conozco tanto, pero aquí hubo durante bastantes años que hubo editoriales que publicaban novelas con letra grande, con una tipografía superior a lo habitual, pero dejaron de publicar porque, claro, el coste es superior, es mayor al de una publicación convencional. De hecho, muchas editoriales hacen las de bolsillo, que son la letra súper pequeñita. Entonces, sí que existen otros Sí, recursos, como por ejemplo, el uso de lupas o para poder leer, claro. pero yo siempre comento, ¿no? Que la responsabilidad no es de las editoriales, porque las editoriales al final son empresas y están como cualquier empresa para ganar dinero. Los libros que están adaptados suelen tener un coste superior. Un libro que tú haces en braille necesita de un tipo de papel, de un tipo de acabado muy diferente, que es más caro que un libro convencional. Con lo cual, yo creo que ahí las administraciones son las que deberían de apoyar, ¿no?, este tipo de publicaciones para que se puedan hacer y ser accesibles a todas las personas. Sí, que existe algún estímulo de los estados también para Sí. que este tipo de publicaciones, que siempre esto finalmente incide en el bolsillo, es una inversión, Mm. porque todo tiene que ver con la tríada de la sostenibilidad. Si las personas tienen acceso a la cultura, ya siempre eso lo digo muchísimo, tienen posibilidades de posteriormente aportar también y pagar sus impuestos. Entonces es una inversión con un Sí. retorno, Y con un bueno, y aparte retorno. yo es que cuando hablo de accesibilidad siempre lo digo, ¿no? Que arreglemos el mundo ahora porque tarde o temprano, con suerte, seguiremos viviendo muchos años y vamos a ir perdiendo capacidad visual, capacidad auditiva, capacidad motriz, con lo cual si Claro, no arreglamos el mundo ahora, cuando seamos más viejecitos, nos gustará tener un mundo accesible, ¿no? Más accesible como mínimo que el de ahora. así es, así es. Y las cifras dicen que la población mayor está aumentando, no solamente en Europa, que antes era así como, no, Europa es un país de viejos, un país de personas. Mm. Latinoamérica, Latinoamérica, Venezuela, el índice de personas mayores está en un aumento, o sea, se está duplicando prácticamente. Yo tengo abuela todavía, tengo una abuelita que va a cumplir 99 años, ahora en abril, Eh, imagínate. sí, sí, siempre hablas de tu abuela. Esos valores familiares están presentes en tus libros, uno lo ve en las reseñas de las historias, del valor de la familia, la solidaridad, está siempre presente ese sello tuyo, personal, Creo que sí, en tus yo creo que es libros. importante transmitirles a los niños y niñas valores porque ya ves, ya se ve cómo está el mundo. O sea, yo creo que hacer disfrutar a un niño o una niña, ¿no? Yo ayer estuve en una escuela dando una charla sobre uno de mis libros y cuando los ves, ¿no? Que te están hablando de esa historia que tú te has inventado, yo siempre les digo, ay, ¿cómo lo haríais vosotros? ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo haríamos un final diferente? Y los ves, ¿no? Que de repente los llevas a tu mundo, ¿no? A hacer una historia y es tan fascinante, es que a mí eso, bueno, es de las cosas más reconfortantes que me puede dar la vida, ¿no? El retorno de cuando los lectores y lectoras leen mis libros, de lo que me transmiten y con la accesibilidad igual. Yo hablo de accesibilidad y me dicen, es que te brillan los ojos, digo, es que me encanta, o sea, es de estas cosas que a mí me mueven como persona, como ser humano me mueven, ¿no? Y creo que yo creo que he llegado a esta vida, a este mundo para esto.
Susana, un placer haberte tenido aquí, que nos compartieras, que nos mostraras tus libros. Eso en lo personal era un deseo, los quiero tocar, los quiero comprar, se los quiero mostrar a mis hijos también. Y bueno, muy contenta de tenerte aquí. ¿Dónde se pueden adquirir tus libros? ¿Dónde se puede buscar información sobre las formaciones que das? No solamente sobre accesibilidad, sino la accesibilidad Mm. en las bibliotecas, que es tan importante. Mm. ¿Dónde podemos conocer más sobre Susana Pace? Pues yo tengo en mi página web, que si lo quieres, supongo que podrás ponerlo cuando lo publiques en redes o así, que es mi nombre, Susana Page, www.susanapage.com. Ahí aparecen desde mis publicaciones a las conferencias que doy. Yo hago formaciones a bibliotecarios y bibliotecarias. He hecho también muchas conferencias vía online a través de Zoom, como estamos haciendo ahora. He hecho muchas veces formaciones a nivel internacional también. Estuve en México ahora hace un par de meses y también en Ecuador también, haciendo una conferencia también sobre bibliotecas, en temas de bibliotecas, que es casi de las que más hago. Pero bueno, en principio la compra de los libros, claro, el sistema de editorial a nivel internacional, yo creo que igual la manera debe ser a través de Amazon o a través de las editoriales, de las webs de las editoriales, Sí, con las librerías, pero... yo he visto tus libros en Amazon, así que puedo dar certeza de que algunos lo pueden conseguir en Amazon. Son más de 30 libros los que he visto yo, así por encimita, que ha escrito Susana Pace. Digo, yo esto los tengo que volver a contar, pero ya estoy cerca de los 60, ¿eh? Viste, yo solo conté de una foto. Dije, estos Sí, son sí. mínimo 30. Ah, bueno, una foto que tengo en mi web, que están Esa. todos así. Uy, pero esta foto la hice, me parece que hace, no sé si 7 o 8 años es esa Bueno, fotografía. ahora tiene que hacer una así, con todas atrás. Ya no me da, ya no me da. Yo Ya pues no es digo que yo aquí. creo que ahora debo estar, tengo que contarlos, pero sobre los 60, si no estoy ya pasando. Wow. Pero por ahí va, por ahí va. No, no, un orgullo de verdad para nosotros tenerte aquí. Bueno, Susana Page, muchísimas gracias por haber estado aquí Así. con nosotros en Repodcast. A ustedes, como ya saben, la campanita de notificaciones, suscríbanse, compartan esta información que nos ha dado Susana, que estoy segura que para muchas personas en Iberoamérica es de lujo y también les despertará la curiosidad y el interés por replicar lo bueno que hace Susana Pace. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias a ti.